de distintas mesas y Bravo, ahí Sí, va, ahí bravo. está, buenísimo. muchas gracias. Nada, por nada. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Primero quiero arrancar agradeciendo muchísimo, en primer lugar, a la UAI por organizar todas estas jornadas que están viniendo geniales. Yo que estoy desde ayer, la verdad que todos los espacios que he estado habitando y participando me están encantando. Y agradecer también específicamente, en primer lugar, a Ernesto Pais, que él fue con la primera persona que me pude poner en contacto en su momento para poder ya incluirnos dentro del espacio de prácticas de la Universidad Abierta Interamericana, y también a Vanessa Cayún, que la conocí en este espacio de las jornadas, que por lo que tengo entendido se estuvo ocupando de todo lo que es la organización junto a Ernesto de este espacio, que estuvieron haciendo un trabajo fenomenal, así que agradecerles una felicitación también. Yo soy Alejandro Bufadosi, soy parte de la institución Fernando Ulloa. En dicha institución ocupo, digamos, el cargo de secretario académico, y a la vez soy el coordinador del área de las prácticas profesionales supervisadas. Dentro de ese área de las prácticas tenemos intercambios con más de 10 universidades distintas de acá de la ciudad de Buenos Aires, porque residimos en la ciudad de Buenos Aires, y con una de ellas es con UAI. Así que por ese motivo hemos sido invitados también a participar de este espacio. Y antes de contarles un poco lo que fue la experiencia, porque lo que tengo entendido es que esta mesa es, digamos, buscar intercambiar entre las distintas instituciones cuáles fueron nuestras experiencias, con qué nos encontramos, cuáles fueron las posibilidades, también las imposibilidades, que pudimos ir construyendo en base a esta, de alguna manera, emergencia que fue en todo sentido. Quiero contarles un poco lo que es la institución para que se le dé sentido a lo que estuvimos haciendo, ¿no? Les decía, institución Fernando Ulloa, tenemos dos vertientes. La primera es clínica, donde como institución brindamos tratamiento psicológico abierto a la comunidad. Esto quiere decir que cualquier persona que desee ser atendida en la institución va a poder hacerlo sin que el factor económico sea un impedimento. Abonan un bono voluntario y cada persona abona lo que puede. Incluso hay muchas personas que no pueden abonar y se atienden de la mejor manera siempre. En la institución, digamos, lo que es el factor económico nunca es un impedimento para que alguien pueda acceder a lo que es nuestro espacio. Y tomo también algo que dijeron unas alumnas que estuvieron haciendo las prácticas en una mesa anterior, que creo que a mí me gustó mucho, que es también que las personas en este momento en relación a lo que es la virtualidad, tampoco hay un límite en el sentido geográfico. ¿Sí? Muchas personas que antes, por una cuestión lógica de que estamos en la ciudad de Buenos Aires, que quizás sean, no sé, de Tucumán, no pueden llegar porque no llegan. Ahora con lo que es la virtualidad, esto permite que muchas personas puedan acceder a nuestro servicio de otras provincias e incluso pacientes de otros países. ¿Sí? Que eso es uno de los factores positivos que rescatamos de lo que es la pandemia. Esa es la vertiente clínica. ¿Qué tiene que ver esto con lo que es el espacio y las prácticas? Bueno, como institución tenemos una segunda vertiente, que es la vertiente de capacitación. Brindamos capacitación en herramientas clínicas del psicoanálisis. ¿Sí? Nuestra orientación es psicoanalítica. Y todo lo que brindamos en las actividades es específicamente herramientas para la clínica. Esa es nuestra orientación. ¿Sí? Ahora, como institución venimos haciendo prácticas hace muchos años, ¿no? Como la mayoría de las personas que están acá presentes. Imagino que todos teníamos como nuestro sistema de prácticas basado, en su gran mayoría, en lo que era la presencialidad. ¿Cómo era el sistema de prácticas que íbamos trabajando les decía, ¿no? con más de 10 universidades? El trabajo era que las personas vayan a distintos grupos donde los acompañábamos con herramientas para pensar principalmente los espacios de las primeras entrevistas. Ese era como el foco principal. Herramientas para primeras entrevistas, y después que esas personas presencien como oyentes primeras entrevistas en la institución. ¿Sí? Recuerdan que les decía que tenemos pacientes que se atienden como no voluntario. Las primeras entrevistas de estos pacientes, que en la institución las llamamos entrevistas de admisión, estaba la persona de la práctica presenciando como oyente no observador, perdón, no, como oyente no participante, mala mía. Oyente no participante, ¿qué quiere decir? Que está en el espacio, pero no puede hacer intervenciones. Obviamente si le preguntan su nombre, todo eso sí, pero no puede, por ejemplo, hacer una intervención en el sentido de interpretar algo, de alguna recomendación, de todo lo que tenga que ver con cuestiones más de la práctica profesional. Eso, como no todavía no están, digamos, recibidos y con su respectivo título y matrícula, no pueden hacer. Pero sí estar escuchando y viendo en primera persona qué es lo que pasa en ese espacio clínico. Pero todo esto era lo que nos funcionaba antes, ¿sí? Cuando el espacio era presencial, cuando las personas podían venir, cuando estaba el paciente le preguntábamos de antemano, le aclarábamos la situación, tenemos una persona que se está capacitando,
que va a estar presenciando, no te preocupes, le recordamos todo el secreto profesional. Y si el paciente accedía, ahí estaba ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya lo sabemos acá todas las personas presentes que vino la pandemia. De un día a otro fue más o menos. Ya teníamos todos los convenios cerrados desde hace unos cuantos meses. Las personas que trabajan en el espacio de PPS saben que se hace con muchos meses de anticipación, todo lo que es convenio, todo eso. Y recién se arranca cuando ya está todo cerrado y trabajado con mucho tiempo de anticipación. Ya estaba todo eso firmado, chequeado, trabajado con Ernesto, bueno, este es el formato, estas son las clases, y de repente de un día a otro, imposible sostener la presencialidad. Entonces, bueno, como institución, hicimos un cambio muy rápido, fue un fin de semana muy intenso que estuvimos trabajando, le diría casi todas las horas que no dormíamos eran de trabajo para ver, bueno, cómo hacer para que cada espacio pueda reconvertirse sin perder la calidad que ya teníamos antes. Esa era la principal dificultad. ¿Cómo hacer para seguir adelante sin perder calidad? Eso es lo que les diría, al menos como institución, y creo que es la dificultad que tuvimos en todas las instituciones a nivel nacional, digamos, incluso a nivel mundial, cómo seguir brindando servicios o actividades que tengan una calidad de la misma manera de la que ya teníamos antes, que no se decaiga, digamos, la calidad y la capacitación. Ese fue el principal desafío que tuvimos. Entonces, bueno, fue cómo lograr esa reconversión, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? En primer lugar, tuvimos que reconvertir los espacios donde las personas puedan participar, porque primero tenemos que tener una base de, bueno, pero ¿dónde mandamos a estas personas para que puedan conocer lo que es una práctica? Porque la idea nuestra como institución, en lo que es una práctica profesional, es que el futuro profesional, el profesional en formación, como denominan en White, que puedan, digamos, acceder lo más posible a lo que es el ejercicio profesional. Obviamente con las limitaciones que implica ser un estudiante, ¿no? Pero acceder lo más posible y conocer y vivenciar lo que es esa práctica, ¿sí? Que esa es la idea, que ya puedan después, cuando estén con su respectivo, digamos, título y su respectiva matrícula, poder ejercer ya habiéndolo conocido de antemano. Esa es la idea, digamos, nuestra, que sepan lo que es la práctica, que puedan vivenciarlo y no que lo sepan solamente como algo teórico que alguien se lo relate, sino que puedan vivenciarlo, estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, después de mucho trabajo y también mucho trabajo con Ernesto, que él también obviamente por su lado se estuvo volviendo loco, pobre, lo que pudimos, digamos, lograr y construir en conjunto es que las personas puedan participar en un espacio que es distinto. Dentro de las actividades que tenemos de capacitación, una son nuestros posgrados con atención clínica, donde las personas se reúnen semanalmente en grupos pequeños de 15 personas más o menos. En esos grupos adquieren herramientas para la clínica, como les decía antes. Hay distintas especificidades, ¿no? Tenemos de adultos, de niños, pobres, adolescentes, parejas, familias. Hay muchas, digamos, opciones distintas. Y en esos espacios, además de adquirir herramientas, se supervisa, ¿sí? La supervisión es un espacio fundamental dentro de lo que es la línea psicoanalítica, creo que para todas las corrientes de la psicología, pero bueno, específicamente para el psicoanálisis, que es de lo que puedo hablar más tranquilo, sí, es algo fundamental, es algo primordial. Y entonces, en ese espacio de posgrado se adquieren herramientas y se supervisa los pacientes que se atienden en la institución. Todos los profesionales supervisan caso por caso. Entonces, teníamos ese espacio, que obviamente antes era presencial, se convirtió en virtual. ¿Y qué es lo que hicimos? Trabajamos con Ernesto para poder enviar a las personas de Guay para que estén en esos espacios también participando, ¿sí? Entonces estaban en esa frecuencia semanal de 2 horas y media aproximadamente, conociendo qué herramientas se trabajan en equipos de personas que atienden, ¿sí? Qué herramientas trabajan los equipos de la institución para poder atender. Y a la vez escuchando lo que para nosotros como institución es el espacio más rico quizás de intercambio entre profesionales, que es la supervisión. Porque básicamente una supervisión es cuando hay una dificultad, cuando hay algo que no fluye, cuando el profesional siente que las herramientas que tiene en ese momento no pueden dar suficiente cabida a la problemática de la persona. Entonces busca ayuda en otros, ¿sí? En otros que quizás tengan más experiencia, que tengan más recorrido, o quizás no, pero sí para poder, digamos, trabajar en conjunto y pensar nuevas posibilidades que esta cuestión quizás de la profesión, al menos en lo clínico, que es muy solitario, no llega a dar abasto. Y, y a la vez es muy interesante porque las supervisiones permiten conseguir herramientas, como les decía, para casos donde algo no fluye y donde muchas veces realmente hay riesgos, ¿sí? Muchas veces se supervisan casos gracias por avisar, casos que tienen riesgo. Pero que le dije que había preparado para 5 minutos, ya van casi 10 y no termino, perdón. Entonces les estaba diciendo, las supervisiones muchas veces implica riesgo, ¿sí? Porque son pacientes que no se sabe qué hacer, donde puede haber pasajes al acto, pueden haber incluso suicidios, entonces son cuestiones pesadas lo que se supervisa. Y todas estas personas de Guay estaban ahí, en esos equipos de posgrado, escuchando las supervisiones y también los invitamos a que puedan aportar.
no solamente a que escuchen en un sentido quizás más pasivo, sino también si tenían aportes para decir, y además específicamente en UAI, que tiene una formación que ven muchas disciplinas de la psicología, entonces es muy rico, porque los posgrados son más que nada psicoanalíticos, y abrirles el espacio para que puedan intervenir, para que puedan, obviamente, preguntar, pero además hacer sus aportes, ¿sí? Quizás incluso otras líneas teóricas, y a la vez tenían sus espacios propios de apoyo de herramientas de psicoanálisis, porque como les decía, White tiene muchas, digamos, distintas corrientes de la psicología. Y como somos específicamente psicoanalíticos, bueno, armamos un espacio también de contención, entre comillas, más teórica, ¿no? De decir, bueno, tenemos grupos que nos juntábamos generalmente cada 2 o 3 semanas, con Sebastián, que es el supervisor también de White, y les brindamos herramientas específicamente pensadas para White, además de lo que había en el grupo. Y realmente la experiencia fue muy enriquecedora. La verdad que estamos súper contentos como institución, tanto lo que fue el primer cuatrimestre como lo que es este segundo que estamos terminando. Los profesionales en formación de White también, todas las devoluciones que tuvimos fueron excelentes, les encantó el espacio. Aprendieron básicamente lo que es la cocina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando hay dificultades en la clínica, ¿qué hace un profesional? ¿Cómo lo resuelve? ¿De qué manera? Fue súper interesante. Y los aportes que hicieron también, por fuera de lo que fue convivir con ellos en esta virtualidad, los aportes que hacían en las supervisiones, para la casuística, también aportaron mucho para mejorar, digamos, esas situaciones donde no se podía avanzar. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y dejo el lugar a la siguiente persona. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Claudia Chireno. Ahí está, ¿se me escucha bien? Perfecto. Genial, buenísimo. Hola a todos y todas, buenos días, soy Claudia Chireno, soy psicóloga, docente responsable de la práctica supervisada de psicología clínica de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la sede Jujuy. Desde la cátedra queremos aprovechar este espacio para compartir la experiencia que hemos realizado este año tan particular y tan atípico. La cursada básicamente se dividió en 2 momentos. En un primer momento hicimos una revisión teórica de contenidos de la psicología clínica y sus particularidades, y la planificación para la entrada al campo en el segundo cuatrimestre. Y en un segundo momento con la práctica clínica propiamente dicha. Docentes y estudiantes nos encontramos ante la incertidumbre que nos ofrecía el contexto y nos preguntábamos al inicio del segundo cuatrimestre, ¿cómo desarrollar las habilidades y competencias necesarias para que las prácticas profesionales las pudiéramos realizar en este contexto de ASPO? ¿Cómo lograr una integración entre el conocimiento disciplinar y el profesional? Y en lo personal me preguntaba, ¿cómo construir el rol de docente supervisor en esta nueva normalidad? Este año tuvimos que rediseñar las prácticas para adaptarnos al nuevo contexto, adecuarnos a la virtualidad y al uso de las tecnologías, lo que supuso todo un reto tanto para docentes como para estudiantes. Los alumnos llegan a las prácticas de quinto año con grandes expectativas, con la entrada al campo, la asistencia a las instituciones, las posibles intervenciones psicológicas, así que la virtualidad supuso un gran cambio para ellos, para los docentes y para todos en general. Había que superar las resistencias a la tecnología, los problemas de conectividad que nos hicieron doler la cabeza durante todas las prácticas, y sobre todo, construir un vínculo con ellos desde otro lugar. Desde la clínica desarrollamos e implementamos actividades para el cuidado del bienestar psicológico a través de técnicas, estrategias e intervenciones virtuales, tanto en instituciones externas que nos permitieron el trabajo bajo esta nueva modalidad, como en el interior de la universidad. Realizamos actividades específicas desde la cátedra y también trabajamos de manera articulada con las otras PPS, con laboral, educacional y comunitaria, lo cual fue una experiencia innovadora en nuestra carrera. Fue la primera vez que se realizó este tipo de trabajo conjunto. Y los resultados
fueron muy satisfactorios, tanto para estudiantes como para docentes y para la misma institución. El proceso de aprendizaje vivido ya al final del ciclo académico nos ha permitido tener otra mirada. Nos hemos permitido hacer posible aquello que en un inicio parecía imposible, con algunas dificultades y limitaciones propias del contexto, pero con entusiasmo y con trabajo en equipo pudimos superarlas. Como positivo de la pandemia, sí, hay algo positivo. La pandemia nos ha permitido reflexionar respecto de nuestro rol de docentes supervisores. Y en lo particular, adhiero a las palabras de la magíster Claudia Caicedo, de la conferencia de ayer, que estuvo buenísima, que sostiene que la función del supervisor es brindar acompañamiento, apoyo y guía al profesional en formación. Es en la supervisión como un espacio estratégico para el proceso de formación de competencias específicas, donde cobra importancia la relación entre el docente supervisor y los supervisados. La supervisión es entonces un esfuerzo conjunto entre ambos actores educativos y las demandas sociales. Y es precisamente en este trabajo conjunto, colaborativo, donde la supervisión adquiere significación particular y subjetiva. Estamos muy contentos desde la cátedra con los resultados que hemos tenido en esta experiencia, en este año tan difícil. El desafío ahora es poder pensar las prácticas en un contexto diferente, en la pospandemia, a partir de la experiencia vivida. Sin duda será un nuevo desafío para todos la cursada 2021. Y para terminar, quiero agradecer a los organizadores la apertura de estos espacios de intercambio y reflexión, la posibilidad de compartir experiencias y recorridos que nos permiten pensar y pensarnos en el presente y con vistas hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Me figura en tercer lugar Claudia Pasalacqua, pero no veo si está. Nidia de Andrea. Sonia Tifner. Sonia vi que entró y no sé si sigue estando. Me parece que tenía algunos problemas técnicos. Marcela Florentino. Marcela la veo acá. Sí, ahí la tengo. Acá estoy, yo voy a compartir pantalla, preparamos un PowerPoint. Bueno, yo pertenezco a la UNR, junto con Silvina Godoy. Me esperan un segundito, comparto el PowerPoint para sentirme más cómoda. Silvina, no te escucho. ¿No se escucha? Ahí sí. No, si no, yo lo puedo compartir el PowerPoint también. Si no podés, Marce. Dale, compartirlo, Silvi. Dale. Bueno, como les dije, mi nombre es Marcela Florentino, soy parte de la UNR junto con María Silvina Godoy. ¿Sí? En la UNR, en las prácticas profesionales supervisadas, nosotros pertenecemos a la PPCA, hay 3 prácticas profesionales supervisadas. Dentro de estas 3 prácticas, en la PPCA hay 19 áreas. ¿Sí? Los alumnos eligen por qué área van a optar, y realizan la PPS todo el año en esa área. Nosotros pertenecemos al área Evaluación Psicológica, Proceso Psicodiagnóstico. ¿Qué nos proponemos dentro del área? Silvina, ¿podés? Si no, me fijo yo, porque me gustaría que quede en la grabación. Grisel, ¿están habilitadas para compartir pantalla?
Ah, eso debe ser. Sí, sí, están habilitados. Bien. A ver. No estoy pudiendo proyectar. Acá estoy. Ahí está. apareciendo. Ahí se empieza a ver, ¿eh? ¿Sí se ve? Bueno, bárbaro. Ahí está. Entonces, lo que quería comentarles es que, bueno, estamos dentro de las prácticas profesionales supervisadas, que el área es evaluación psicológica, psicodiagnóstica, ¿sí? Proceso psicodiagnóstico. ¿Y cuál es el objetivo principal del área? Que los estudiantes adquieran conocimientos y prácticas referentes al rol del psicólogo, en lo específico a la evaluación psicológica en los ámbitos clínico, laboral y educativo, con el correspondiente posicionamiento ético, ¿sí? Por lo tanto, que desarrollen habilidades para efectuar devoluciones y elaborar informes psicodiagnósticos de una forma ética. Cabe destacar que los alumnos en nuestra facultad tienen solamente una asignatura que hace 5 años empezó a ser obligatoria con respecto al psicodiagnóstico y está más orientada a la parte clínica, ¿sí? Yo provengo de esa asignatura, estuve 19 años como JTP en dicha asignatura. Bueno, ¿cuál creemos que es nuestro rol o qué queríamos compartir con ustedes respecto a nuestro rol? El docente a cargo del área cumple la función de coordinación, supervisión y tutoría de los estudiantes que eligen realizar la PPS en esta área, ¿sí? A diferencia de otras universidades que, digamos, están divididos en docentes tutores y docentes responsables del área. Yo soy la docente responsable del área y me acompaña Silvina, ¿cierto?, como adscripta en la coordinación, pero no están divididas formalmente estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles serían las actividades a cargo? La coordinación del grupo para que se constituya como tal, que esto es fundamental, ¿no? Relevar las expectativas, incentivar la motivación, reflexión y seguimiento de todo el proceso efectuado por los practicantes. La capacitación específica previa al efector. ¿Por qué digo esto? Porque al tener varios efectores, que después vamos a nombrar, vamos a trabajar con algunas técnicas proyectivas y psicométricas anteriormente, también entrevistas que tienen que ver el efector que ellos eligen, ¿sí? Propiciar el acercamiento del estudiante en la institución, o sea, oficiar de nexo entre la institución y el practicante, fortaleciendo el vínculo. Escuchaba antes cuando hablaba Alejandro de su experiencia, digamos, con Ernesto. Bueno, esto nosotros lo llevamos a cabo, vamos viendo. De hecho, este año solamente pudimos trabajar con uno de los lugares, que es, digamos, como institución, pero que es la consultora Sorum, ¿sí? La parte laboral, pero bueno, hicimos otro tipo de actividades. Realizar entrevistas conjuntas, digamos, con el estudiante y el equipo o autoridades del efector, esto generalmente siempre lo hacemos, ¿cierto? Efectuar las supervisiones son semanales y son grupales e individuales. Generalmente nosotros, digamos, nos corresponde 2 horas a la semana de supervisión grupal, pero esto no alcanza. Nosotros constituimos grupos de WhatsApp o nos mantenemos en contacto también por vía, digamos, online, un montón de otras cuestiones y también solemos, digamos, cuando está la presencialidad, solemos encontrarnos por lo menos 2 veces a la semana. Bueno, la observación del estudiante en el campo, ¿sí? En algún momento también vamos a observar, compartimos alguna, eso dependerá de cada efector, y por supuesto favorecer la retroalimentación entre conocimientos teóricos y formación práctica de cada estudiante. Así que los desafíos son muchos. Bueno, en base a esto, muy caseramente, disculpen la palabra, nos pusimos a pensar cuáles son las competencias necesarias, sobre todo teniendo en cuenta este nuevo contexto. ¿Sí? Hay cosas que sabemos que las tenemos que tener, digamos, como psicólogos,
Bueno, yo quise poner en primer lugar la adaptación al nuevo contexto. Si bien nosotros siempre tenemos que adaptarnos a nuevos contextos porque tenemos distintos tipos de efectores, ¿no? La adaptación a nuevos contextos con la pandemia se hizo más, digamos, más fuerte, por decirlo de alguna forma. Tener flexibilidad, empatía. Cuando hablo de empatía, es empatía con los alumnos, ¿cierto? Y el fortalecimiento del vínculo. Promover el trabajo colaborativo. Lo del posicionamiento ético y comprometido, tanto de parte de los estudiantes como de parte nuestro, ¿no? Para llevar adelante este proceso. Y la apertura para pensar en nuevos modos o metodologías de acercamiento al campo. Esto es continuo y este año tuvo que hacerse mayor énfasis, porque por ejemplo, el primer año cuando comenzamos con el área, trabajábamos con un centro de salud y con la dirección de tránsito. El segundo año, por motivos políticos, la dirección de tránsito no pudo recibir más practicantes y por lo tanto tuvimos que salir a buscar nuevos convenios. Entonces, creo que esto, digamos, tanto la flexibilidad como la apertura a pensar en nuevos modelos o metodologías de acercamiento al campo es fundamental. Entonces, nos gustaba rescatar que estar abierto a nuevas propuestas, concebir nuestro rol en permanente construcción e instaurar el vínculo como motor de aprendizaje son fundamentales, ¿sí? Para nosotros como supervisores y coordinadores, digamos, de las PPS. En cuanto a qué pasó este año, en las reuniones de cátedra surgieron intercambios, diversas propuestas con la finalidad de pensar una práctica posible. Como les comenté, existen 19 áreas en nuestra cátedra, pero más allá de que existan 19 áreas, algunas están compuestas por 2 o 3 profesionales o quizás 4, ¿sí? Entonces estas reuniones fueron muy fructíferas, porque nos encontrábamos al principio del año, como decía Alejandro, con que los estudiantes anhelaban entrar, por ejemplo, a un efector como puede ser un hospital, ¿sí? Un hospital como es acá en Rosario, el ECA, provincial, hospitales de alta complejidad, ¿no? Donde los alumnos quizás estuvieron esperando, estudiantes tendría que decir, estuvieron esperando 6 años por entrar a ese lugar. Entonces, bueno, empezamos a pensar qué pasaba si no podían entrar. ¿Cuáles eran los caminos que podríamos llevar a cabo para ofrecerles una práctica, una verdadera práctica? Y yo creo que a partir del vínculo establecido con los estudiantes empezamos a construir también espacios y formas de acercamiento a la práctica profesional. Entonces destacamos estas dos cuestiones, ¿no? El trabajo grupal de la cátedra y el vínculo con los estudiantes. Sin el vínculo con los estudiantes, creo que no se hubiera podido hacer nada. Bueno, por ahí soy muy exagerada, pero el vínculo es fundamental, porque ellos nos motivan a seguir y tratar de hacer cosas, nos incentivaron un montón, hicimos juntos un montón de actividades. Entre ellas empezamos con las capacitaciones en técnicas proyectivas y psicométricas, algunas que no las conocían, otras como personas bajo la lluvia, 2 personas trabajando, el test Toulouse-Pierron, el test de Raven, algunos tipos de entrevistas. En un primer momento estas técnicas, digamos, las administraron a conocidos, algunas las administramos online, otras presencial porque fueron las primeras épocas. Se hizo un convenio más a mitad de año que se llama Narrativas entre la Facultad de Psicología y Municipalidad de Rosario, donde tratamos de estar presentes. Por nuestra parte, digamos, invitamos a exalumnos, hoy profesionales, que compartieran la experiencia en su paso por la PPS, y esto fue muy placentero porque se armó un debate, muchos exalumnos, digamos, al estar y contar su experiencia, volvieron a revalorizarla, la experiencia de la PPS.
Esto nos resultó muy placentera. Entrevistas online a profesionales sobre el rol del psicólogo en las áreas clínica, laboral y educativa. Acá tengo que decir que estas entrevistas que nosotras propusimos se realizaron en las 3 áreas, pero después ellos optaron, digamos, en qué áreas querían trabajar, ¿no? Marcela, disculpe. Sí. Estamos en el tiempo. Bueno, para terminar, bueno, Sí. La presentación de casos efectuados por colegas y posterior debate y reflexión, la práctica virtual en una consultora, y organizamos también un conversatorio, ¿sí? Desde el OSMA de UNR, en coordinación con otras PPS. Por lo tanto, creo que el objetivo fue alcanzado, ¿no? Realizamos una práctica muy placentera y bueno, con muchos desafíos. Les agradezco a todos por el tiempo compartido. Gracias, Marcela. Ahí me avisan que llegó Sonia Tifner. A ver. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Sonia. Perfecto, bueno, porque he tenido tantos inconvenientes que hace de las 10 menos cuarto que estoy tratando de resolverlos. Pero bueno, vayamos directamente. ¿Me ven? ¿Me veo? No, no te estamos viendo. No me veo, bueno, no importa, no importa. Te escuchamos. Me escuchan y listo. Bueno, no, yo lo que les quería contar un poco es qué han estado haciendo los alumnos que he supervisado. Yo les comento que estoy en 2 proyectos de investigación, uno recientemente aprobado, cuya directora es la profesora Mariela Lucero, también expositora en esta mesa, en el cual, bueno, de ese proyecto, como está recién aprobado, ya tenemos una alumna de PPS, pero bueno, como está recién aprobado, todavía no puedo contar la experiencia de este proyecto nuevo. Pero sí les voy a contar del otro proyecto. Es un proyecto en el cual dirige el doctor Miguel de Bortoli, y en el cual he dirigido en total 9 PPS, una sola en el ámbito clínico y todas las demás en investigación. Entonces, bueno, quería contarles que, por ejemplo, en el año 2016, la primera alumna que dirigí, averigüé por las dudas si podía, con el comité de ética, si podía nombrarlas, me dijeron que sí, bueno, pero puedo decir solamente el nombre, Marianela. Marianela trabajó, todas las dirigidas en el proyecto del doctor de Bortoli fueron codirigidas por la especialista Roxana Spirós, que es bioquímica. Este proyecto es un proyecto psicobiológico que se llama Salud Humana, un enfoque integrado psicobiológico, que dirige el doctor de Bortoli. Bueno, y todas las PPS que he dirigido fueron codirigidas por esta especialista, licenciada, la especialista Roxana Spirós, cuyo título es de bioquímica. Entonces, en el 2016 dirigimos a Marianela, Rocío Marianela, que ya está recibida. Ella trabajó sobre evaluación de la calidad de vida de pacientes en tratamientos oncológicos. Tomó una muestra de 34 personas que tienen o hayan tenido cáncer de ambos sexos. Fueron entrevistadas en el ámbito de la Asociación Mujeres con Vida de la ciudad de San Luis, a cargo de la señora Lilia Barzola, y se continuó con una institución para recolectar mayor muestra, porque no se olviden que es una muestra clínica, o sea, que hayan tenido cáncer o que hayan tenido en ese momento, ¿no? Para completar la muestra se tomó de otra institución privada denominada Lazos, de la ciudad de Neuquén, cuya referente es la licenciada Soledad Salazar.
Bueno, Marianela trabajó sobre eso, Rocío Marianela. Les comento que Rocío ya está recibida, se recibió en el año 2017. En el 2018 dirigimos a la alumna María Luz Salas, ya también es licenciada, y ella trabajó la calidad de vida, estrés y burnout en profesionales. Los participantes fueron profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental y profesionales del Hospital Juana Coslay, ambos situados en la provincia de San Luis. No digo capital porque, bueno, Juana Coslay ya no es, no es ciudad capital. Esta alumna se recibió en el año 2019. También estamos dirigiendo a otra alumna, María Luz Serradón, cuya tutora es la profesora Natalia Mella. El tema es el consumo de psicofármacos y su relación con el nivel de estrés percibido y la dependencia emocional. Esta alumna, bueno, les quiero comentar un poco la situación de esta alumna. Esta alumna vive en la ciudad de Arizona, trabaja, es una madre joven, tiene dos hijos, así que bueno, le está llevando un poquito más, pero comenzó su PPS en el 2018 y en este momento está a punto de entregar su TIF. Trabajó con 64 participantes, 32 de ellos que consumían psicofármacos y 32 de ellos que no lo hacían, por supuesto, porque era la muestra control, ¿verdad? De los participantes, 34 eran de la localidad, son de la localidad de Arizona, o sea, el 53,1% de la muestra, y 30 de la ciudad de San Luis, que corresponde al 46,9% de la muestra. En el año 2019 dirigimos a Raúl Emanuel Omola, cuya tutora fue la magíster Lourdes Tapia. Ya es licenciado, ya se recibió en el 2019. Él trabajó, todo esto es con investigación, en el proyecto de investigación. La influencia de variables psicológicas y biológicas en el rendimiento de deportistas juveniles. Él trabajó con 60 participantes de entre 13 y 17 años de edad que se encuentran en actividades deportivas dentro de un club de fútbol, específicamente el Club Atlético Juventud Unida Universitario. Por último del año 2019 en todo caso, María Mercedes Hernández Bloch trabajó, cuya tutora es la doctora Graciela Baldi, trabajó el tema impacto del estrés y la ansiedad, estado rasgo en la salud de los estudiantes universitarios y en su rendimiento académico. La situación de Mercedes fue muy particular porque ha tenido que tomar una parte de la muestra presencial. Nosotros le solicitamos, le facilitamos que pudiera, yo soy profesora responsable de psicopatología y bueno, le ha tomado a los alumnos de psicopatología de forma presencial en marzo, antes de la pandemia, y ha continuado de forma virtual tratando de lograr tener un mayor número de estudiantes. Así que se puede decir que esta es una PPS mixta, porque la agarró justamente en medio de la pandemia. Por último, el alumno Pablo Nicolás Caimani, cuyo tutor es el profesor Agustín Clavería. El tema es la detección de casos de uso y abuso de Internet en una muestra argentina de 9 provincias durante la pandemia de COVID-19. Toda su muestra y toda su PPS la realizó durante la pandemia. Los participantes fueron 103 personas, 80 mujeres y 23 hombres de 17 a 71 años. Y les comento que hasta tuvimos uno internacional, porque lo ha hecho a través del formulario Google Form,
hasta tenemos uno internacional que, bueno, por ahora lo sacamos, pero lo tenemos ahí para futuras investigaciones. De estos participantes de 17 a 71 años, 47 fueron estudiantes universitarios de 9 provincias argentinas. Y por último, la única PPS que he dirigido hasta ahora en el área disciplinar clínica, codirigida por la licenciada Natalia Mella, fue en el año 2017, cuya alumna fue Laura Prokopenko, que trabajó en el servicio de atención en crisis del Hospital El Sauce, bajo la tutoría del doctor Mariano Ezequiel Motuca. Esta alumna también es licenciada, en este momento se encuentra en España, realizando algunos cursos y demás. Bueno, esto es lo que quería comentarles de todo lo que hemos estado trabajando desde que empezó esta modalidad de PPS, y bueno, eso es todo lo que yo he dirigido hasta el momento. Como les comenté, bueno, ahora integro un nuevo proyecto, que ya tenemos una alumna de PPS, pero bueno, como está recién aprobado, todavía no puedo dar mayores detalles. Esto es lo que yo quería comentarles, lo que estaban haciendo y lo que han hecho los alumnos de PPS que hemos dirigido. Gracias, Sonia. De nada. Bien, tengo en el listado Macarena Jáuregui. Te vi que estabas por ahí, sí, acá. Rivero Jáuregui. Rivero Jáuregui, los dos apellidos de mi padre y mi madre. Te escuchamos, Rivero Jáuregui. Soy de la provincia de Jujuy, egresada de la Universidad Santiago del Estero. Egresé el año pasado. Siempre participé como ayudante alumna de la PPS de Psicología Social y Comunitaria. Este año tuve la oportunidad de poder tener el cargo de jefa de trabajos prácticos. Junto con quiero destacar que la universidad cuenta con 5 prácticas profesionales que son obligatorias, lo cual los alumnos generalmente se encuentran en una posición que tienen que cursar la mayoría todas juntas. Entonces también fue un desafío para nosotras como coordinadoras y supervisoras poder garantizar eso, que la mayoría de las prácticas puedan ser supervisadas de forma integral. Para ello tuvo que existir una comunicación constante. Una colega recién habló, la licenciada Chireno, ella está en el área de educacional, yo del área social y comunitaria, y junto con otras colegas tuvimos que hacer esta integración. No solo por una cuestión de planificación y de calidad institucional, sino porque también garantizar todo ese conocimiento a los alumnos y que puedan hacerlo de manera coordinada. Revisando un poco acerca del rol del supervisor o coordinador, creo que también fue un desafío para nosotros, porque fue encontrarnos con alumnos que tenían muchas ganas de hacer muchas cosas, pero que estaban muy limitados, no solo por el hecho de querer practicar y llegar con ese entusiasmo, sino que también nuestra provincia fue muy golpeada con muchos casos COVID. Entonces, fueron alumnos que se encontraban en esa situación, con familiares, con amigos, con un sistema de salud que estaba colapsado. Entonces, manejar esas situaciones también nos llevó a nosotros a poder replantearnos nuestro papel como supervisores. Y eso también implica que estos alumnos, aún así, aceptaron el desafío y el compromiso de realizar sus prácticas. Rescato que lo hicieron muy bien, pero también quiero hablar del otro lado, ¿no? Alumnos que tenían mucha ansiedad, alumnos que tenían mucha incertidumbre, muchos temores, alumnos que tenían tal vez muy bien asentado, aceitado
el marco teórico, pero encontrarse con las prácticas, con esta nueva modalidad, también les fue un desafío. Sostener eso fue otro desafío para nosotros como supervisores. A veces me encontraba enviando audios, mensajes, animándolos. Nosotros tenemos una vez a la semana clases en donde podemos ir supervisando a modo de grupos a cada uno de los que están realizando la práctica. Creo que allí fue también sostener a los alumnos para que ellos puedan seguir estando de una manera motivados y también generando estos espacios de escucha y contención. Porque cuando uno está en el campo, hay mucho del contexto que habla, que dice, pero aquí en las prácticas, en modo online o virtual, se generaba otra transición en otro contexto, y que era novedoso para ellos y era difícil de sostener. Creo que eso es uno de los aprendizajes que me llevo como supervisora. Primero, amigarme con la tecnología, porque pensábamos que lo sabíamos muy bien, pero en realidad no. Fue estudiar, fue pedir colaboración a muchas de las personas que tienen más conocimiento en cuanto a tecnología y aceptar. Creo que eso fue más que todo como supervisora, aceptar que esta es una nueva modalidad, que está bueno que nosotros podamos replantearnos y utilizar nuevas herramientas, flexibilizarnos a la enseñanza y a la docencia y llevar todo eso que estábamos aprendiendo a nuestros alumnos, que son nuestros futuros colegas. Entonces, ahora haciendo como retrospectivamente, pienso 6 meses atrás cuando arrancamos un paso adelante en algo que se avecina y que está bueno que podamos ponerlo en práctica. Jujuy es una provincia en donde no todos tienen acceso al sistema sanitario o al sistema de salud, pero la tecnología está avanzando, entonces llegar a esos lugares, aunque sea con la tecnología y nuevos profesionales que se están preparando para ello, creo que ha sido uno de los mayores logros dentro de las prácticas profesionales. Más aún dentro de la práctica social y comunitaria, porque si hay algo que se busca en estas prácticas es poder generar redes junto con los profesionales y la comunidad. Y a veces las redes están muy limitadas por los espacios geográficos. Nos habilitó justamente a poder dar oportunidad a esta herramienta. Como supervisora, destaco la participación de los alumnos. Como exalumna, no sé si lo hubiera podido hacer tan bien como ellos lo hicieron, pero creo que en verdad esta situación de pandemia nos dio un paso adelante para poder saber hacer del rol profesional dentro de nuestra profesión. Destaco también la participación de los coordinadores, porque no solo es coordinar a los alumnos, sino coordinar con las instituciones. Dentro del programa de la universidad se habilitaron 3 espacios. El primero fue con el Ministerio de Salud, que fue para atención para casos COVID por medio de telemedicina. El segundo ámbito fue en una fundación para pacientes hepáticos, en donde se realizaron actividades de modo grupal por medio de la virtualidad. Y por último fue poder acceder a los equipos de trabajo dentro de la universidad. Entonces se trabajó más de un área laboral. Crear estas redes con estas instituciones también fue un desafío, también los supervisores tenemos que estar atentos a eso, pero se pudo lograr. Entonces, si esto nos dio esta experiencia, yo creo que este 2020 nos va a dar la oportunidad de poder, este 2020 nos va a dar la oportunidad para poder ver qué cosas nos faltaron, qué posibilidades hay, qué limitaciones hubo para las próximas prácticas en el 2021. Creo que cuando vamos haciendo carrera en el hecho de poder sostener estas prácticas profesionales para los alumnos, tenemos que ir viendo eso. Los alumnos hacen como finalización de la cursada un coloquio en donde tienen que exponer un FODA,
es decir, las fortalezas y oportunidades y las limitaciones y amenazas que tuvieron dentro de su práctica profesional. Escuchar, ver, analizar y reflexionar sobre esos puntos también son un punto de partida para nosotros como, para hacer un programa para el año que viene. Y yo creo que en este congreso, o en esta oportunidad de poder disertar, también nos da la oportunidad de eso, ¿no? De escuchar a ustedes, escuchar a los colegas, qué cosas podemos mejorar para el próximo año. Porque hubo varias cosas. Pero yo creo que eso nos da la oportunidad de poder hacerlo en pos de nuestros alumnos, una apertura mejor. Me sentí muy acompañada con el equipo interdisciplinario con el que trabajamos en la universidad, y las devoluciones de los alumnos fueron favorables. Tomamos todo, y yo creo que esta experiencia como supervisora en esta nueva realidad me permite de cierta forma decir que en verdad podemos sostener estos espacios. A principio de año se pensaba que no, pero lo pudimos hacer, entonces yo creo que se pueden sostener. Y comparto esta experiencia, muy agradecida, y espero que... Gracias, Macarena. ¿Se cortó o terminó? Se le cortó la última frase, me parece. Ah, bien, pero me parece que termina. Bien. Sí. Marcela te manda felicitaciones. Marcela quedó en privado, así que lo veo nada más que yo y Macarena no lo puede ver. Comparte tu experiencia, así que bueno, cumplo en decirlo. Seguiría Silvina Godoy, según mi listado. No sé si estaba recién, no sé dónde está ahora. ¿Se desconectó? Silvina y yo preparamos el trabajo juntas. Pertenecemos a UNR. Bien. Cecilia Solís, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Voy a compartir una presentación. A ver. Ahí está. ¿Dónde está? Acá y acá. Bien. Bueno, estoy en este espacio como representando, digamos, a la UFLO en el cargo de supervisora o tutora de las prácticas en nuestra universidad. Este cargo implica también mantener no solamente la parte de supervisar a los alumnos, tutorear, hacer seguimiento, sino también gestionar los convenios, establecer, digamos, los lineamientos de prácticas. Bueno, y en ese sentido es un poco que voy a hablar de lo que en esta oportunidad y en este año pudimos como sintetizar acerca de, bueno, en qué se transformó el rol del supervisor o del tutor de prácticas, o hacia dónde van estas transformaciones. Yo lo sinteticé en términos de desafíos y, bueno, y oportunidades de mejora, ¿sí? En primer lugar, rescato de este año, al hacer una síntesis y haber hecho un balance para preparar esta presentación, que en el área laboral, yo soy tutora del área laboral, en el área laboral hicieron sus prácticas, pudieron pasar por las prácticas del área laboral 83 alumnos en todo el año, que ese ha sido todo un gran desafío, y preparar el terreno virtual para estos 83 alumnos principalmente ha sido el gran desafío, ¿sí? ¿Cuáles fueron aquellos aspectos positivos o que resultaron en una fortaleza para nosotros? Primero, haber logrado el contacto con trabajadores y referentes de las distintas organizaciones. En mi caso particular, trabajamos en dos prácticas fuertes, digamos, que permitieron el contacto con la realidad laboral, por ejemplo, de una organización o, en este caso, de una institución. Nosotros trabajamos la práctica intrainstitucional con el área de desarrollo humano de la universidad, y después una práctica
corporativa a partir de un convenio marco de prácticas con una empresa, donde los alumnos pudieron establecer lo que antes era en modo presencial, asistir a la empresa, conocer, participar en algunos procesos del área de recursos humanos. En esta oportunidad se hizo de manera virtual. Y también participar en un proyecto de investigación que estamos realizando con otro equipo de alumnos. Esas son las 3 grandes actividades que se están desplegando en este año. Pudimos mantener el contacto con la realidad laboral de algunos trabajadores, con los líderes de los organismos, digamos, de las áreas de recursos humanos. Ese ha sido un gran desafío y una gran fortaleza de este año. El cambio en el paradigma y en los modos de ver o de concebir lo que sería la práctica en terreno, que tradicionalmente está, digamos, establecida como definición y como objetivo. Ese también ha sido un espacio, digamos, de gran movilidad, especialmente para quienes tenemos a cargo llevar adelante y enmarcar estas actividades y estos procesos dentro de lo posible, dentro de lo validado como práctica, qué se valida como práctica y qué no. En el ámbito de la virtualidad, eso, digamos, permanentemente ha sido como una vuelta a las definiciones y a las posibilidades. La conectividad ha sido una fortaleza, o sea, digamos, poder mantener, digamos, el contacto de la realidad de los alumnos con la realidad de los trabajadores ha sido también posible gracias a la conectividad, y en eso valoro muchísimo el soporte que nos han dado desde la universidad con unas plataformas excelentes. La diversificación de los canales de comunicación, hoy lo escuché mucho en otras mesas también, en esto de, bueno, tener que establecer otras vías de contacto con los estudiantes, no solamente pautar un espacio de encuentro sincrónico, sino también plantear vías para la entrega de los informes a partir de, o en el espacio virtual asincrónico, contactos por mail, por WhatsApp, ¿sí? O sea, y creo que esto ha sido un aprendizaje también para nosotros. Creatividad e innovación es una de las fortalezas que hemos tenido que, digamos, creo que nos llevamos como competencia, porque gestionar convenios, gestionar acciones posibles con las empresas en el área laboral, sacar un proyecto de investigación, analizar, bueno, qué parte puede ser, bueno, yo creo que eso nos ha llevado a que desarrollar mucho esta competencia. La negociación también, la negociación y la gestión. Y bueno, justamente va un poco de la mano con lo anterior, porque el hecho de plantear qué es lo posible, dentro de lo posible, cómo nos acomodamos con lo real, digamos, ¿sí? Siempre decimos, lo ideal es enemigo de lo posible. Y bueno, entre la idealidad y lo posible, ¿dónde nos paramos? ¿Qué acciones podemos encaminar para que estos 83 alumnos hayan podido cumplir con todos los requisitos formales, profesionales, académicos, de las horas de práctica que tenían que cumplir? Entonces, me parece que yo concentro en estos lineamientos todos los desafíos que este año nos ha traído este nuevo contexto. Áreas de oportunidad, ¿qué es lo que nos falta? ¿A dónde todavía tenemos que seguir desarrollando en nuestro rol de supervisores o de tutores? Primero, la gestión de convenios. En el área laboral de la psicología esto es históricamente una dificultad, ¿sí? Conseguir convenios con organizaciones no es fácil. En este momento hubo una primera etapa en el primer cuatrimestre, sobre todo, donde era algo prácticamente imposible, porque las empresas estaban en retroceso de la acción, las consultoras ni hablar. Después en el segundo cuatrimestre se empezó a mover un poco más y quizás ahí se abrió un poco el panorama para lograr, digamos, establecer posibilidades. En esto la práctica intrainstitucional que se gestionó con el área de recursos humanos ha sido como el gran salvavidas, y ha sido también un gran aporte para los estudiantes, porque pudieron estar en contacto con un área de recursos humanos cuando en muchos casos nunca había sido algo viable, posible, y eso la verdad que nos permitió mucho. El tema de la conectividad también, en mi caso, lo que ayudó es que pudiéramos armar grupos federales, le decía yo, ¿no? de intercambio con muchos alumnos de diferentes sedes. UFLO tiene sedes en Comahue, en Bellavista, en Buenos Aires, bueno,
que los grupos hayan podido interactuar me pareció sumamente enriquecedor también para ellos y en lo personal. La redefinición de algunos términos y con respecto al cambio en el rol. Creo que el psicólogo está llamado en este contexto a redefinir muchos aspectos de su rol profesional en las diferentes áreas. ¿Sí? En el área laboral nos toca, digamos, de manera sensible todo lo que tiene que ver con la evaluación psicológica, qué se puede, qué no se puede, los pro virtual, los no, los contra de la virtualidad. Bueno, creo que, y esto se juega mucho al momento de decir, bueno, ¿y qué significa para el alumno que tiene que hacer su práctica tener acceso al rol del psicólogo? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es el accionar? Y creo que en este momento el psicólogo está en pleno proceso de redefinición de muchos aspectos de su rol, al tener que manejar la virtualidad como el único escenario posible, ¿sí? El monitoreo y el feedback también es otra cuestión, porque bueno, hay espacios donde la conectividad por ahí juega un poco en contra, no siempre está posibilidad, a veces se cae la internet, a veces no funciona la cámara, ¿sí? Creo que todo eso es parte, digamos, de este contexto virtual. Y el tecnoestrés, bueno, el hecho de que cada actividad que sumamos y que posibilitamos, digamos, de poder hacer, nos demanda mayor cantidad de horas frente a las pantallas, en conectividad, y bueno, todo lo que esto implica para el psiquismo, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde tenemos que todavía seguir trabajando. Entonces, lo que sintetizo es, hay un nuevo escenario, son nuevos escenarios en los que nos toca desplegar las prácticas, armarlas, crearlas, ponerlas en marcha y que continúen. Esto demanda nuevas vías de comunicación. Creo que en eso las plataformas de las universidades nos han ayudado muchísimo, nos han demandado aprendizajes nuevos. Creo que en eso también esto nos vino a sacar un poco de la zona de confort donde estábamos. Hay nuevos roles para el psicólogo y esto demanda también un nuevo rol para el tutor. Me parece que eso es inevitable, que tenemos que pensarnos como tutores desde otra perspectiva, porque lo virtual quizás, como dijeron en la conferencia inicial, limita el contacto físico, pero no limita el contacto social y el contacto emocional, y el hecho de atravesar este contexto ha puesto a muchos, digamos, de una manera más sensible, y el rol y el tutor ahí tiene que poder estar cerca en esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué competencias considero a nivel laboral que tenemos que desarrollar o que esto nos ha obligado a desplegar? Adaptarnos al contexto de la virtualidad. Siempre digo que yo era una de las principales que me negaba al tema de filmar una clase, grabarme los videos, bueno, esas cosas, bueno, de un plumazo nos pusieron a todos en medio de la cuarta revolución industrial y tuvimos que salir a nadar en la virtualidad porque si no nos ahogábamos en el desempleo. Capacitarnos para eso, aprender, desarrollar, bueno, la creatividad y la innovación es un perfil que hoy por hoy en cualquier rol laboral es necesario desarrollar y eso está visto con este nuevo contexto. Insistir y persistir. En esto creo que también es importante, sobre todo a la hora de lograr convenios y lograr que las instituciones nos escuchen y nos permitan recibir, digamos, que quieran recibir a sus alumnos. Esto ha sido algo en lo que yo he tenido que ser muy tenaz, diplomáticamente, pero académicamente, pero es lo que nos ha permitido generar estos espacios. Mejorar la capacidad de gestión, porque la gestión acá es práctica y estratégica. Digamos, todo lo que tiene que ver con el monitoreo y el control que yo decía recién, bueno, estamos obligados a generar otros espacios de registro de lo que cada estudiante viene realizando, no pretender que en lo sincrónico resolvamos y podamos evaluar todo, porque eso no es posible, no con todos los estudiantes. Hay estudios que hoy están planteando una dificultad con esto de la virtualidad, es que prácticamente el 50% de la población o de los hogares no tiene acceso a una conectividad fuerte, entonces no podemos pretender que en lo sincrónico todos podamos estar al mismo nivel, y eso está generando una dificultad. Entonces ahí el registro de cómo viene cada estudiante tiene que ser también por otras vías. Y el trabajo colaborativo fundamental, creo que esto de tejer redes, la virtualidad ayuda mucho, favorece y también nos obliga
a estar en redes. Así que nada, eso yo rescato como nuevos espacios de desarrollo del rol de tutor, y creo que hacia futuro es lo que vamos a tener que por lo menos desarrollar. Gracias, Cecilia. Nada más, traté de mantenerme 5 minutos, como habían dicho. No, fueron un poquito más. Fueron un poquito más, sí. Genial. Y tenemos en último lugar, tengo a Mariela Lucero para presentar. Bueno. Compañera, la escuchamos. Buen día. Bueno, yo soy Mariela Lucero, soy profesora responsable de la materia de Psicología Clínica Cognitiva. Nosotros en la Universidad Nacional de San Luis, los alumnos en cuarto año eligen orientación teórica. Tenemos la orientación cognitiva integrativa y la orientación psicoanalítica. Y los alumnos tienen que acreditar 250 horas de prácticas preprofesionales, pero a diferencia de otras universidades que he estado escuchando, no tenemos una materia, sino que el alumno puede elegir dónde hacer su práctica. Puede hacerla en el campo clínico, en el campo jurídico, educacional, en el campo laboral o en investigación. Por eso recién Sonia, que también es de la Universidad Nacional, les contaba las prácticas desde investigación. Yo ahora voy a hacer referencia a las prácticas en clínica, que es un poco el área de competencia en la que yo estoy trabajando. Nosotros en la Universidad Nacional de San Luis tenemos, no he traído un Power, no pensé que me iba a alcanzar el tiempo, así que les voy a contar. Tenemos un centro integral de atención psicológica, que es CIAP. Tenemos una casa donde funciona el CIAP. Y en este centro se ofrece un espacio de formación, práctica, científica y ética para estudiantes de grado y de posgrado. También tenemos estudiantes de posgrado. En este centro se brinda atención psicológica a la comunidad de la ciudad de San Luis de escasos recursos. La población que se atiende en el CIAP es de un contexto vulnerable. Bueno, en el CIAP los alumnos pueden realizar sus prácticas en distintos campos de acuerdo a los servicios que estén trabajando desde el CIAP. El CIAP está coordinado por Teresa Correa, de la línea psicoanalista, y por mí, de la línea cognitiva. Y hemos conformado 2 equipos de trabajo de cada una de las líneas. Los alumnos entonces que van a hacer las prácticas se integran a cada uno de los equipos de acuerdo a la línea que hayan elegido. Les voy a contar un poco cómo es el contexto. El consultante, ¿se escucha? Ah, porque me aparece un cartel que me dice que no tengo conexión. Bueno, el consultante pide un turno en el CIAP y primero tiene que ingresar a una entrevista de admisión. Los alumnos que realizan sus prácticas en el campo clínico participan de estas entrevistas de admisión como observadores o como observadores participantes de acuerdo a las posibilidades que le brinde el entrevistador y de acuerdo a la formación o al momento de su práctica. Bueno, en estas entrevistas de admisión nosotros tenemos un protocolo que hemos armado, el equipo de coordinación y los equipos que nos acompañan, las docentes que nos acompañan. Acá estaba viendo que está Emilce Lucero, que es una docente que está en mi equipo. Bueno, entonces, en esta entrevista de admisión, como les contaba, los alumnos participan como observadores o como observadores participantes. Bueno, una vez que hemos podido evaluar la problemática que presenta el consultante, después se hace una derivación y esta derivación se puede hacer a algunos de los graduados de los equipos o también a algunos de los alumnos que están haciendo sus prácticas preprofesionales. Bueno, este espacio es muy importante, por supuesto que es acompañado en todo el proceso por los supervisores que van a acompañar esta práctica clínica. Lo importante acá, por ahí, es que nosotros delimitamos la práctica de los alumnos en el proceso de evaluación. Y a veces como de acompañamiento en algunos casos donde lo amerite.
También hay alumnos que hacen su práctica en clínicas, que trabajan desde la prevención y la promoción de la salud, y realizan, por ejemplo, talleres psicoeducativos. Nosotros tuvimos una alumna que realizó un taller desde el campo clínico con adultos mayores, fue una experiencia muy linda. Con respecto a la entrevista de admisión, después que se realiza la admisión a los consultantes, en general es una mañana completa, lo realiza el equipo de la línea psicoanalítica, y una mañana completa la línea del equipo cognitivo integrativo. Una vez que se realizan todas las admisiones, que en general son muchas, tenemos mucha demanda de consultantes, niños, adolescentes, adultos mayores, se realiza el espacio de supervisión. Este es un espacio sumamente importante para los alumnos y alumnas que están realizando sus prácticas. Acá se trabajan los motivos de consulta, se evalúan las hipótesis clínicas. Estas hipótesis clínicas son las que nos posibilitan llegar a un diagnóstico presuntivo. Está de más decirles que esta instancia es fundamental, porque acá nosotros vamos a evaluar la urgencia y la gravedad de los casos. Y también, de acuerdo a la urgencia o la gravedad, es que vamos a tomar decisiones iniciales, como por ejemplo la derivación urgente en casos en que se evalúe riesgo para el paciente, ya sea para sí mismo o para un tercero, ¿no? En casos, por ejemplo, de ideación suicida, o en casos donde planteaban situaciones de riesgo para el contexto familiar o social. Y también acá se decide si se realiza, por ejemplo, comunica situación a los juzgados, por ejemplo, el juzgado de familia, el juzgado de violencia, en el caso en que se evalúe una situación de vulnerabilidad y riesgo. Bueno, como les decía, este espacio de supervisión es muy enriquecedor para los alumnos que están haciendo sus prácticas, y como yo siempre le digo a los alumnos y alumnas, un espacio de crecimiento no solo para ellos, sino también para nosotros como equipo docente. Bueno, después también después que se hace la derivación, en el caso que, por ejemplo, algún consultante se derive a un alumno o alumna para un proceso de evaluación, este alumno es acompañado en todo el proceso, desde el comienzo de la evaluación hasta la devolución al consultante. Con respecto al rol del supervisor o equipo de supervisión, yo he ido como consignando algunas cosas, como guiar, crear, colaborar, construir diferentes miradas en base a la experiencia del alumno o alumna en la práctica clínica. En la supervisión se pone énfasis en la conceptualización del caso, en comprender la complejidad de la problemática del consultante, pero también se pone énfasis en la experiencia personal del alumno o alumna supervisado. Y en este aspecto es muy importante porque nosotros no solo prestamos atención a los aspectos teóricos, ¿no? El poder llevar la teoría a la práctica y la teoría a la experiencia del consultante, sino también trabajar fundamentalmente con la experiencia personal del alumno que está llevando adelante su práctica. Y acá miramos, por ejemplo, los aspectos emocionales y o experienciales, qué le fue pasando, con qué se fue conectando, y que estos aspectos experienciales nosotros sabemos que pueden ser facilitadores o obstaculizadores de la experiencia clínica. Por supuesto que no se trabajan aspectos que tengan que ver con su intimidad. En los casos en que nosotros vemos que hay aspectos que ellos tienen que trabajar, ellos saben que tienen que trabajarlos en un espacio terapéutico, por ejemplo, y no en el espacio de supervisión, porque además tengo que contarles que en estos espacios de supervisión en general somos varias personas, el equipo docente, supervisor y los alumnos que están haciendo las prácticas. Además, también hay alumnos de las asignaturas, por ejemplo, de las asignaturas clínicas de la línea cognitiva y psicoanalítica. Bueno, otra cosa que quiero recalcar también, que de los dos equipos trabajamos de manera muy colaborativa y muy integrada. Bueno, los temas predominantes a trabajar en la supervisión con respecto a la experiencia emocional y vivencial de los alumnos son la inseguridad,
descubrir los límites de su propio accionar, las ambivalencias, aquellos aspectos que le generan dudas o confusión, y por supuesto aspectos teóricos. Ponemos énfasis en respetar y hacer respetar las normas éticas del ejercicio profesional. En esto nosotros tratamos de ser muy rigurosos, ¿sí? Como que tratar de transmitirles a ellos que desde esta práctica preprofesional tienen que comenzar a trabajar desde las normas éticas, ¿no? Y hacemos mucho énfasis en la confidencialidad, bueno, esto vinculado con el secreto profesional, el consentimiento informado, para poder, el alumno antes de realizar su práctica, el consultante tiene que firmar un consentimiento informado. En el caso que es un niño o adolescente, este consentimiento lo firma el tutor o tutores. Bueno, por supuesto que los marcos referenciales teóricos de cada enfoque van a respaldar la manera de intervenir desde la supervisión, y esto por supuesto que independientemente de la variable estilo personal de los supervisores. Yo voy a hacer referencia específicamente a la supervisión cognitiva integrativa, que es el espacio en el que yo estoy trabajando, ¿no? Desde la supervisión cognitiva, el enfoque se pone en la relación supervisor-supervisado como un modelado para la relación terapéutica. Definimos los objetivos de supervisión de manera clara y siempre dentro de un marco de alianza colaborativo y confiado y empático con el estudiante que está aprendiendo en el campo clínico. Bueno, en primer lugar, los supervisados relatan el material verbalmente de lo que han trabajado con el consultante. El supervisor escucha prestando atención no solo a la narrativa, sino a los aspectos cognitivos, conductuales, afectivos, corporales de los supervisados, y se provee un feedback de esta observación. También vamos a redefinir los problemas a supervisar, y se van a incluir las estrategias con las que se va a trabajar con el consultante, ¿sí? O las técnicas de evaluación. Mariela, también sí, perdón. En el tiempo. Voy con el tiempo. Bueno, lo que quería contarles para terminar, hay mucho más para decir, que en esto de la adaptación al contexto de pandemia, nosotros, bueno, recién hablaba Cecilia Solís de cómo fue esto de pasar a la virtualidad. Para nosotros también fue muy difícil porque de no saber cómo manejar un Meet o cómo manejar un Zoom, bueno, tener que aprender todo de cero. Así que bueno, por supuesto que el espacio en el SEAM no se pudo desarrollar de manera presencial, tampoco las entrevistas de admisión. Sí, lo que se hizo fue un contexto de acompañamiento en pandemia, situaciones de crisis, en la que los alumnos se incorporaban en las supervisiones como observadores. Bueno, y como les digo, tendría mucho más para contarles, pero voy a dejar acá por el tiempo. Bueno, gracias. Gracias, Mariela. Bueno, creo que estamos todos, ya pusieron todo. Se abre el espacio para que puedan intercambiar, para que puedan hacer consultas, podamos debatir. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no... Bueno, si nadie la toma, la tomo yo. Disculpen. Bueno, primero las damas, Alejandra. Perdón. Me parece fundamental y que hay como una línea común entre todos, ¿no? La cuestión de buscar nuevos métodos, la cuestión del vínculo, de que la supervisión va más allá de lo teórico. En todas las áreas creo que tuvimos que buscar nuevas formas, y en todas las áreas nos ha atravesado la pandemia, nos ha atravesado problemas en las conexiones, ¿sí? Porque por ahí tenemos alumnos que pueden estar en La Pampa, pueden estar acá o allá. Entonces, bueno, la innovación, el ponerse en un lugar en el otro, el constituir un grupo, todo esto me parece que bueno, comparto todo lo dicho por los compañeros, ¿no? Bueno, eso un poco. Gracias. Ahora sí, Alejandra, creo que vos querías hablar.
Sí, de acuerdo con lo que estaba diciendo recién Marcela. Y otra cuestión que yo estuve viendo en común en cada una de las exposiciones que fui escuchando, que para mí es muy valioso, es que en ningún momento como que se bajó los brazos, ¿no? Como decir, bueno, vino la virtualidad, no teníamos pensado esto, bueno, ya está, no hay prácticas, veremos cuando se pueda. En todos los casos fue decir, se tienen que hacer las prácticas, las tenemos que hacer igual, no se puede dejar de hacer ese espacio. Y si uno ya tiene esa premisa, realmente tiene como una gran capacidad para, bueno, si ya la premisa es esa, terminan apareciendo las posibilidades. Pero si hay un debate de decir lo hago o no lo hago, ahí ya creo que nos metemos con una especie de, como de brete, que ahí ya es muy difícil. En cambio, todo lo que escuché fue, en ningún momento escuché en ninguna exposición, y eso que estuvimos hablando como 5 o 6 personas, nadie dijo, bueno, cuando vino esto de la virtualidad, estuvimos un tiempo pensando, lo hacemos, no lo hacemos, para nada. Fue cómo hacer para poder adaptarlo para que sea de la mejor manera. Y eso me parece muy valioso, muy valioso. Yo en ese sentido me gustaría agregar, nosotros una de las prácticas que estamos haciendo en UFLO es un proyecto de investigación sobre estrategias de afrontamiento en los docentes universitarios de AMBA en el contexto, digamos, frente al trabajo virtual y en este contexto de pandemia. Y la verdad es que pensábamos encontrarnos con índices elevados de malestar, de estrés, ¿no? Y sin embargo estamos encontrando como una mirada mucho más positiva de este contexto. Todavía no está terminada, recién empezamos, hicimos ya la prueba piloto y empezamos a avanzar con la muestra, pero la verdad es que, bueno, el desafío está en que la vida continúa más allá de que nos toque cambiar de terreno, ¿sí? Del terreno físico pasar al terreno virtual. Así que yo en ese sentido, la verdad es que rescato que tenemos competencias laborales como para salir adelante, ¿no? Los que estamos como tutores, más allá de que estemos como tutores, como docentes o como psicólogos, somos seres laborales, sujetos laborales, que hemos tenido que, bueno, enfrentarnos a un contexto que nos llevó a desarrollar otras habilidades. Creo que era lo que nos pasó a todos en general. Así que, bueno, yo rescato como positivo eso. Y lo he visto, digamos, en todos los demás colegas. Me parece interesante la línea, ¿no?, que siguieron los trabajos expuestos, porque en sí yo estaba pensando recién estaba tratando de acordarme cuándo fue la última vez que pude pisar el box, mi oficina en la universidad, ¿no? Yo creo que fue unas horas que pude ir a tomar un examen presencial a 2 alumnos, una cosa así. Pero si no, la última vez que habité el espacio físico de la universidad fue en marzo, o sea, los últimos momentos. Después, el espacio físico de la universidad ha estado acá, en este lugar, en este espacio, que ahora en la jornada también, y cómo la institucionalidad se nos ha puesto en jaque, las redes sobre las que se sostiene y de las que han estado hablando ustedes en sus presentaciones, también se han puesto en jaque, han entrado en crisis, las redes que sostienen las prácticas, ¿sí? Porque las prácticas de la universidad no serían posibles si no fuese por las organizaciones y las instituciones que tenemos en el medio cercano o lejano. Ahora estamos accediendo a lugares más alejados por esto de la virtualidad, pero en sí parece que tenemos que empezar a habitar otro terreno que no es el físico, y es como el principal desafío que me parece que estamos tratando de incursionar todos. No digo enfrentar porque no está bueno andar peleando, pero hay que andar invirtiendo otros espacios. Así que les agradezco a todos. No sé si alguien más quiere aportar algo. Nos quedarían 5 minutitos para terminar. Gracias a todos de mi parte. Muchas gracias. Me gustaría tomar la palabra. Yo en mi caso soy alumno de Marcela Florentino. Y me gustaría justamente hablar desde esta posición, ¿no? De aquella persona que es supervisada. Ha sido un año muy desafiante, en referencia a todo lo que ha pasado, y coincido con todos los colegas que han hablado acerca del desarrollo, la apertura de nuevos espacios. Esto nos ha demostrado que el trabajo a distancia es posible. Y también nos ha demostrado las múltiples variables, los múltiples factores que inciden en cómo uno lleva a cabo el trabajo.
desde las variables emocionales, las variables de contexto, y lo que se produce dentro de la cátedra o dentro del trabajo de la misma comisión, ¿no? Es muy importante el diseño de estrategias, es muy importante tener preparados la manera en la cual uno va a trabajar, y eso hace que se produzca, digamos, una especie de efecto de masa o de puesta en marcha de la maquinaria, ¿no? Del proceso de trabajo. Y eso hace también que uno se pueda enganchar. Hay muchos alumnos, muchos compañeros que se han visto, digamos, desamparados o que no veían viable las maneras de trabajar, o tal vez el abandono por parte del docente tirando un PDF o un texto, y dicen, bueno, el año ya no lo hago más, lo dejo para el año que viene cuando vuelva a la presencialidad y donde pueda tener otra clase de contacto. Entonces, el haber creado múltiples espacios de trabajo, o sea, en Classroom, en WhatsApp, reuniones vía Zoom, más todas las otras actividades que hemos hecho, hace que uno sienta como esa familiaridad de tener el cursado presencial. Y al mismo tiempo tiene sus contrariedades, y tiene sus pros y sus contras. El pro es que uno puede hacer otra gestión de los tiempos, que eso está muy bueno también. Se ahorra uno en tiempo de viajes, estar esperando si el profesor asiste o no a la clase, si pasó, si no pasó tal cosa en la facultad. En ese caso se vuelve muy provechoso. Y por el otro lado también se produce la invasión de los espacios personales, porque también todo ocurre dentro del espacio de la casa, lo cual eso también potencia el encierro y el aislamiento, que tampoco es para nada bueno, porque terminan siendo horas y horas de trabajo, pero encerrados dentro de un espacio, siendo que la presencialidad lo que tiene es también la puesta en marcha del cuerpo. Esas son cosas que me gustaría hacer foco o puntualizar. Y después creo que tiene que ver con los mecanismos de afrontamiento y el nivel de adaptación que tenga cada persona. Me ha pasado de tener estar en contacto con personas que han vivido situaciones de aislamiento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con su trabajo habitual. Entonces, todo lo que fue la pandemia la sobrellevaron sin problema. En cambio, personas que estaban más acostumbradas a hacer uso de espacios recreativos o espacios libres, creo que fueron las que más se vieron afectadas por lo que tiene que ver con el aislamiento. Eso también me gustaría ponerlo sobre la mesa de debate. Yo en lo personal, perdón, pensé que habías terminado. Sí. No, yo también quería decir esto de que yo acá estoy acompañando la mesa, pero también soy estudiante de 5º año y he transitado mis prácticas desde la virtualidad con mucho temor al principio, porque uno no lograba imaginarse de qué manera se iban a dar. También el miedo de no poder terminar el año, de todo lo que implica perder un año para un estudiante, que combina trabajo, estudio, familia, es muy difícil. Y la verdad que yo agradezco, porque además de que uno ve el compromiso, yo hoy escuchándolos a ustedes, entiendo realmente el esfuerzo que todos hicieron, y me parece muy importante destacar que siempre mencionaron la palabra desafío, ¿no? Como esto de poder hacer todo lo posible para que tanto ustedes como nosotros podamos transitar el año de la mejor manera posible, cumplir los objetivos esperados, y además que eso genera como este interés de parte de ustedes porque nosotros aprendamos y transitemos un espacio, aunque sea virtual, pero práctico, y eso genera de este lado el interés por aprender, terminar y trabajar cuando sea el momento. Así que yo de mi parte agradezco, porque muy enriquecedor todo lo que contaron. Gracias, Grisel y Martín, también por hacernos este feedback. A mí me gustaría compartir mi experiencia también. Yo soy Tamar, soy alumna de la UFLO, y este año hice 2 PPS, una de educacional en investigación y otra de clínica. Son situaciones completamente distintas. En las dos tuvimos todo el apoyo que se necesitaba, tuvimos toda
la bibliografía y las clases grabadas, todo lo que para que no nos sintiéramos abandonados. Recalco el esfuerzo de las profesoras que se encargaron de las PPS y que hasta creo que fueron mejores PPS que he hecho este año en comparación con las que hice mientras se podía hacer presencial. Por lo menos así lo estoy viviendo, me siento más acompañada, me siento más organizada en todo, porque la PPS presencial muchas veces, ¿qué tenía? Te daban la dirección a donde tenías que ir, quedaba bajo tu único criterio si asistías o no asistías, y hasta que no terminabas todo eso, no veías a tu profesor, tutor, que tenía que corregirte la práctica. Sin embargo, estas fueron completamente diferentes y todo el tiempo con el profesor, porque era él el que nos la estaba dando. Así que personalmente las estoy disfrutando más ahora que antes. Y lo bueno es que, por ejemplo, en las investigación, no solo eran investigación educacional, entonces, psicología educacional. Entonces, no solamente teníamos los aportes de todas las profesoras de educacional, sino que tuvimos todo el aporte de profesoras como Sandra en lo que es investigación, y que eso también nos ayudó muchísimo a todos los que estamos tramitando la TIF. Así que en realidad, y por lo que veo, la mayoría de ustedes en sus universidades hicieron lo mismo, así que como alumna les agradezco toda esa impronta que han puesto para poder solucionar el problema, y como dijeron recién, creo que Alejandro fue que dijo que ninguna se quedó de brazos cruzados diciendo, bueno, chicos, esperen hasta el año que viene o cuando se muera el virus, que recién ahí veremos cómo vamos a solucionar lo de las prácticas. Así que personalmente le quiero dar un agradecimiento a mis profesoras de la UFLO, pero con ello a todos ustedes. Gracias, Tamar. Gracias a todos. Gracias a todos. Estamos en el tiempo. Sí, estamos en el tiempo. Yo puse un link que dice link de cierre. Ahí lo importante es que se sumen ahora cuando terminamos esta reunión, se suman ahora y van saliendo. Ahí se va a hacer un cierre, que va a ser un cierre general para todos. Así que de mi parte nada más y agradecer. Gracias, Emilce, por la coordinación. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. A todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.